La profesora Elena Vázquez sintió cómo se le tensaba la mandíbula cuando el niño entró al aula 20 minutos tarde, con la camisa arrugada y los zapatos llenos de polvo de la calle. Era la tercera vez en la semana que Miguel llegaba después del toque de timbre, y ella ya no tenía paciencia para excusas sobre camiones perdidos o mamás enfermas. El resto de los estudiantes levantó la vista de sus cuadernos, esperando el inevitable regaño que resonaría por toda el aula de la escuela primaria Benito Juárez, en esa colonia popular donde las calles polvorientas se llenaban del pregón de los vendedores ambulantes desde las 6 de la mañana. Bienvenidos a nuestro canal. Si esta historia te conmueve, por favor suscríbete, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allí. Gracias por tu apoyo y que disfrutes la narración. Elena había comenzado el día como siempre, café de olla en una taza despostillada, mientras revisaba los exámenes de matemáticas que había corregido hasta las 11 de la noche anterior. Su departamento de 2 cuartos olía a humedad y a los frijoles refritos que había preparado la noche anterior para economizar, porque el sueldo de maestra apenas le alcanzaba para pagar la renta y mandar algo de dinero a su madre en Puebla. A los 42 años, Elena cargaba una fatiga que se había ido acumulando como el polvo en los rincones de su sala, donde la fotografía de su padre seguía ocupando el mismo lugar en la repisa, junto a las cuentas por pagar que se amontonaban cada quincena. El transporte público la había retrasado media hora esa mañana, como ocurría casi a diario cuando los camiones se descomponían o se atoraban en el tráfico que congestionaba las avenidas principales. Elena había llegado a la escuela con los nervios de punta, cargando su bolsa de tela con los materiales que compraba con su propio dinero porque el presupuesto escolar no cubría ni la mitad de lo que necesitaban los niños. La directora le había recordado, antes de entrar al aula, que los resultados de las evaluaciones estatales seguían siendo deficientes y que la supervisión vendría la próxima semana a revisar los avances de cada grupo. Miguel se quedó parado junto a la puerta, con la mochila colgando de un hombro y la mirada clavada en el suelo de cemento pulido que la conserje había atrapado desde muy temprano. Elena sintió cómo la irritación le subía desde el estómago hasta la garganta, mezclándose con el sabor amargo del café que había bebido demasiado rápido en el camión. El aula se había quedado en silencio absoluto, y los 35 estudiantes esperaban a que la maestra dijera algo, porque ya conocían esa expresión en su rostro que anunciaba una reprimenda que se escucharía hasta el patio de recreo. La profesora Vázquez cerró el libro de matemáticas que tenía sobre el escritorio de madera rayada y se acercó al niño con pasos firmes que resonaron en el aula como martillazos. Miguel tenía 8 años y era uno de esos estudiantes que se esforzaban pero siempre llegaban con algún problema. La tarea mal hecha por falta de luz en su casa, el uniforme sucio porque no había agua en su colonia, o los zapatos rotos que su mamá remendaba con pedazos de llanta porque no tenía dinero para comprar otros. Elena sabía todo eso, pero esa mañana la paciencia se le había agotado como el agua de la cisterna cuando había sequía. Le dijo a Miguel que ya estaba cansada de sus llegadas tarde, que si no respetaba el horario de clases era porque no tenía interés en aprender, y que los demás estudiantes no tenían por qué atrasarse por culpa de su irresponsabilidad. Las palabras le salieron más duras de lo que había planeado, con un tono que cortaba el aire como navaja y que hizo que el niño encogiera los hombros hasta casi desaparecer. Elena vio cómo los ojos de Miguel se llenaban de lágrimas que se esforzaba por contener, pero ya no pudo detenerse, porque la frustración de años enteros de dar clases sin recursos, de lidiar con grupos sobrepoblados y de recibir un salario que apenas le permitía sobrevivir, se había desbordado como agua de tinaco roto. El resto de los estudiantes permanecía inmóvil en sus bancas de madera, algunos con la cabeza agachada y otros mirando por la ventana hacia el patio donde crecían unos árboles de bugambilia que daban sombra durante los recreos. Elena sintió el peso de todas esas miradas infantiles que la observaban con una mezcla de miedo y decepción, porque ella había sido siempre la maestra que explicaba con paciencia, que ayudaba a los niños con problemas en casa, que guardaba galletas en su escritorio para quienes llegaban sin desayunar. Pero esa mañana algo se había roto en su interior, como se rompen las tuberías viejas cuando la presión es demasiada. Miguel murmuró una disculpa casi inaudible y se dirigió a su lugar en la tercera fila junto a la ventana que daba a la calle donde pasaban los camiones cargados de trabajadores que se dirigían a las fábricas de la zona industrial. Elena regresó a su escritorio sintiendo un nudo en la garganta, porque sabía que había cruzado una línea que nunca debía cruzarse entre una maestra y su alumno. El ambiente en el aula se había endurecido como el cemento bajo el sol de mediodía,
y el resto de la mañana transcurrió con una tensión que se podía tocar con las manos. Durante el recreo, mientras los niños salían al patio a jugar fútbol con una pelota de plástico desinflada, Elena se quedó en el aula corrigiendo tareas y tratando de ignorar el remordimiento que le pesaba en el pecho como piedra de molcajete. Por la ventana veía cómo Miguel permanecía sentado solo bajo el árbol de bugambilia, sin mezclarse con los otros niños que corrían y gritaban aprovechando los 15 minutos de libertad que tenían antes de regresar a las clases. La profesora sabía que debía acercarse a él, pedirle disculpas, explicarle que no era culpa suya que ella estuviera pasando por momentos difíciles, pero el orgullo la mantenía clavada en su silla de plástico, fingiendo que revisaba los cuadernos cuando en realidad solo veía borrones de tinta azul. Fue entonces cuando alguien tocó suavemente a la puerta del aula. Elena alzó la vista de los cuadernos y vio a un hombre de mediana edad parado en el umbral, con ropa sencilla y gastada, una camisa de algodón blanca que había visto mejores días y pantalones de mezclilla desteñidos por el sol y los lavados. Llevaba sandalias de cuero que habían caminado muchos kilómetros y tenía las manos curtidas como las de alguien que había trabajado toda la vida con ellas. Lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, tranquilos, profundos, como si vieran más allá de lo que cualquier persona normal podría percibir. El hombre le sonrió con una calidez que contrastaba con la tensión que aún flotaba en el aire del aula y le preguntó si podía darle un vaso de agua. Elena sintió algo extraño en su pecho, una sensación que no sabía cómo describir, como cuando de niña su abuela le contaba historias antes de dormir y ella se sentía protegida aunque afuera lloviera con fuerza. Se levantó de su escritorio y se dirigió al pequeño lavabo que había en la esquina del aula, junto al armario donde guardaba los materiales didácticos que había comprado con sus propios ahorros. Mientras llenaba un vaso de plástico con el agua que salía tibia del grifo, porque la tubería de la escuela siempre tenía problemas de temperatura, Elena observó de reojo al desconocido. No parecía ser padre de familia, porque conocía a todos los papás de sus estudiantes después de tantos años de trabajar en esa escuela. Tampoco tenía el aspecto de los vendedores ambulantes que a veces se acercaban a ofrecer dulces o juguetes baratos a la hora del recreo. Había algo en él que le resultaba familiar, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca antes. Le entregó el vaso de agua y él se lo agradeció con una sonrisa que le llegó hasta los ojos. Bebió despacio, como quien saborea cada gota, y cuando terminó le devolvió el vaso vacío con un gesto que le recordó a Elena algo que no lograba identificar. Fue entonces cuando el hombre la miró directamente y pronunció una palabra que la dejó completamente helada: Elenita. Así le había dicho su padre cuando era pequeña, con esa misma entonación cariñosa, ese diminutivo que solo él había usado y que había muerto con él hacía ya 15 años. Elena sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos y cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Nadie en la escuela la conocía por ese nombre, ni siquiera sus colegas más cercanas. Los estudiantes le decían Maestra Elena. Los padres de familia la llamaban Profesora Vázquez. Y en su vida adulta había dejado de usar ese diminutivo que pertenecía a una época más inocente de su existencia, cuando creía que su padre viviría para siempre y que ella se convertiría en la gran maestra que él imaginaba que sería. El desconocido pareció notar su turbación, pero no hizo ningún comentario al respecto. En lugar de eso, dirigió la mirada hacia la ventana donde Miguel seguía sentado bajo el árbol de bugambilia, apartado del resto de los niños que jugaban en el patio polvoriento de la escuela. El hombre observó al niño durante unos segundos que se sintieron eternos y después se volvió hacia Elena con una expresión que mezclaba comprensión y una tristeza infinitamente tierna. Le dijo que Miguel era un buen niño, que cargaba con responsabilidades que no le correspondían a su edad, y que esa mañana había llegado tarde porque había tenido que acompañar a su mamá al centro de salud antes de venir a la escuela. La mujer trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes para mantener a sus 4 hijos, y esa mañana había amanecido con una calentura tan alta que apenas podía caminar. Miguel había esperado a que la atendieran los doctores, se había asegurado de que su mamá tomara la medicina y después había corrido por las calles polvorientas de la colonia para no faltar a clases. Elena sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de ping-pong. No sabía cómo ese hombre conocía esos detalles sobre la vida de Miguel, porque el niño era reservado y apenas hablaba de sus problemas familiares, incluso cuando ella le preguntaba directamente. La profesora había supuesto que las llegadas tarde se debían a descuido o falta de interés, porque así era más fácil que enfrentar la realidad de que muchos de sus estudiantes vivían situaciones que ningún niño debería vivir.
El desconocido se quedó en silencio durante unos minutos, observando cómo los niños jugaban en el patio mientras esperaban que sonara el timbre que los llamaría de vuelta a sus aulas. Elena no sabía qué decir, porque las palabras se le habían atorado en la garganta junto con la culpa que sentía por haber regañado a Miguel de manera tan dura. Se dio cuenta de que había estado descargando en ese niño inocente toda la frustración que llevaba acumulando desde hacía meses, todo el cansancio de una profesión que la sociedad no valoraba y que el gobierno no financiaba adecuadamente. Cuando finalmente encontró su voz, le preguntó al hombre cómo sabía tanto sobre Miguel y sobre su familia. Él la miró con esos ojos que parecían contener océanos de paciencia, y le respondió que a veces las personas que más necesitan comprensión son precisamente las que menos la piden. Le dijo que Miguel admiraba mucho a su maestra, que en su casa hablaba de ella como de una segunda madre, y que esa mañana había llorado en silencio durante todo el camino de regreso del centro de salud, no por el regaño que sabía que recibiría, sino porque temía decepcionar a la persona que más respetaba en el mundo después de su mamá. Elena sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero las contuvo porque no quería llorar delante de un desconocido. Sin embargo, había algo en la presencia de ese hombre que la hacía sentir segura, como si pudiera mostrar su vulnerabilidad sin temor a ser juzgada. Era una sensación extraña, porque hacía años que no se permitía ser frágil delante de nadie, ni siquiera delante de su espejo cuando se arreglaba por las mañanas antes de venir a trabajar. El hombre se acercó un poco más y le puso una mano en el hombro con una delicadeza que le recordó a Elena el tacto de su padre cuando la consolaba después de una pesadilla. Le dijo que ser maestra era una de las profesiones más importantes del mundo, porque cada día tenía la oportunidad de plantar semillas en corazones jóvenes que algún día se convertirían en árboles frondosos. Le explicó que los errores eran parte del aprendizaje, tanto para los estudiantes como para los maestros, y que lo importante no era no equivocarse nunca, sino saber reconocer cuando se había hecho daño y tener el valor de repararlo. El timbre sonó en ese momento, llamando a los niños de vuelta a sus aulas, y el desconocido retiró suavemente su mano del hombro de Elena. Le sonrió una vez más, con esa misma calidez que había mostrado desde el momento en que apareció en la puerta del aula, y le dijo que estaba seguro de que ella sabría qué hacer. Después se dirigió hacia la salida con pasos tranquilos, como quien no tiene prisa por llegar a ningún lado específico, pero sabe exactamente hacia dónde se dirige. Elena se quedó parada en el centro del aula, viendo cómo los niños regresaban del patio con las mejillas sonrojadas por el sol y la ropa llena del polvo que se levantaba del suelo sin pavimentar. Miguel entró entre los últimos, caminando despacio y con la cabeza gacha, como si cargara sobre sus pequeños hombros todo el peso del mundo. La profesora sintió una punzada en el pecho al verlo dirigirse a su lugar sin mirarla, arrastrando los pies con esos zapatos remendados que ahora le parecían un testimonio de la dignidad de una familia que luchaba por salir adelante contra todas las dificultades. Los demás estudiantes se acomodaron en sus bancas con el bullicio habitual después del recreo, sacando cuadernos y lápices de sus mochilas gastadas, pero Elena apenas los escuchaba. Su mente seguía procesando la conversación con el desconocido, tratando de encontrar una explicación lógica para el hecho de que supiera tantos detalles íntimos sobre la vida de Miguel y sobre su propia infancia. Era imposible que hubiera sido una coincidencia que usara exactamente el mismo diminutivo que su padre empleaba, con la misma entonación tierna que ella recordaba de las noches en que él le leía cuentos antes de dormir. Se acercó lentamente al escritorio y tomó el libro de español que correspondía a la siguiente clase. Pero las páginas se veían borrosas porque sus ojos se habían llenado de lágrimas que se negaba a derramar. Por la ventana alcanzó a ver la figura del hombre alejándose por la calle polvoriente, caminando con esa serenidad que había mostrado desde el momento en que apareció en su aula. Era extraño, porque aunque hacía calor y el sol caía a plomo sobre el pavimento agrietado, él no parecía sufrir por el calor como cualquier persona normal lo haría. Elena carraspeó y pidió a sus estudiantes que abrieran sus libros en la página 43, donde comenzaba una lección sobre la importancia de la comprensión y el perdón. Era una de esas coincidencias que parecían demasiado perfectas para ser casuales, porque el texto hablaba precisamente de cómo las palabras podían lastimar más profundamente que cualquier golpe físico, y de cómo a veces las personas que más daño hacían eran las que más dolor llevaban guardado en su interior. Miguel abrió su cuaderno y comenzó a tomar notas con esa letra pequeña y cuidadosa que caracterizaba a los niños que no tienen muchos cuadernos y saben que deben aprovechar cada página.
Elena observó cómo el pequeño se concentraba en la tarea, mordiéndose ligeramente el labio inferior como hacía siempre que se esforzaba por entender algo difícil. Era evidente que había estado llorando porque tenía los ojos enrojecidos y las mejillas manchadas, pero trataba de disimularlo para no llamar la atención de sus compañeros. La profesora comenzó a leer el texto en voz alta, pero conforme avanzaba en la lectura, las palabras parecían dirigirse directamente a su corazón. El cuento hablaba de una maestra que había perdido la paciencia con un estudiante y de cómo se había dado cuenta de que su enojo no tenía que ver realmente con el niño, sino con sus propias frustraciones y miedos. Elena sintió cómo se le quebró la voz cuando llegó a la parte donde la maestra del cuento pedía perdón, reconociendo que había sido injusta y que el pequeño no merecía cargar con el peso de los problemas de los adultos. Los estudiantes la miraron con extrañeza, porque nunca habían visto a su maestra tan emocionada durante una lectura. Algunos de los mayores intercambiaron miradas cómplices, porque intuían que algo había cambiado en el ambiente del aula, como cuando se acerca una tormenta y el aire se vuelve más espeso y cargado de electricidad. Elena cerró el libro y se dirigió directamente al lugar donde Miguel estaba sentado, sintiendo cómo 34 pares de ojos la seguían con curiosidad y expectación. Se arrodilló junto al pupitre del niño, poniéndose a su altura para poder mirarlo directamente a los ojos. Miguel levantó la vista con sorpresa, porque nunca había visto a su maestra en esa posición, y Elena pudo observar de cerca las lágrimas que aún brillaban en sus pestañas como gotas de rocío en las hojas de los árboles del patio. Le pidió perdón, con una voz que temblaba ligeramente, reconociendo que había sido injusta con él esa mañana, que no había tenido derecho a regañarlo sin conocer las razones de su llegada tarde, y que él no tenía la culpa de que ella estuviera pasando por momentos difíciles. Miguel la miró con esos ojos grandes y expresivos que tenía, y Elena pudo ver en ellos una mezcla de sorpresa, alivio y algo que se parecía mucho al amor incondicional que solo los niños son capaces de sentir por los adultos que consideran importantes en sus vidas. El pequeño murmuró que no importaba, que él sabía que ella era buena maestra y que entendía que a veces las personas grandes también se sentían tristes o enojadas. Esas palabras, pronunciadas con la sabiduría inocente de un niño de 8 años, tocaron el corazón de Elena más profundamente que cualquier discurso filosófico sobre el perdón. El resto de los estudiantes observaba la escena en silencio, pero no era un silencio incómodo, sino uno lleno de comprensión y calidez. Elena se dio cuenta de que estaba rompiendo muchas reglas no escritas sobre la conducta que debía mantener una maestra frente a sus alumnos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía genuinamente conectada con su vocación y con el propósito que la había llevado a estudiar pedagogía años atrás. Recordó las palabras del desconocido sobre plantar semillas en corazones jóvenes y comprendió que esa tarde estaba sembrando algo mucho más valioso que cualquier conocimiento académico. Le preguntó a Miguel si podía contarle por qué había llegado tarde esa mañana, asegurándole que no recibiría ningún regaño y que solo quería entender su situación para poder ayudarlo mejor en el futuro. El niño vaciló por unos segundos, mirando hacia sus compañeros como pidiendo permiso para hablar de cosas personales, pero después comenzó a relatar con palabras sencillas la enfermedad de su madre, la visita al centro de salud y cómo había corrido por las calles para no faltar a clases porque sabía lo importante que era su educación. Elena escuchó cada palabra con atención, sintiendo cómo se le encogía el corazón al imaginar a ese niño pequeño cargando con responsabilidades que correspondían a un adulto. Se dio cuenta de que Miguel no era el único en esa situación, que muchos de sus estudiantes enfrentaban diariamente problemas similares, y que ella había estado tan concentrada en cumplir con los programas académicos que había perdido de vista la realidad humana de cada uno de esos pequeños seres que llegaban a su aula cada mañana buscando no solo conocimientos, sino también comprensión y cariño. Cuando Miguel terminó su relato, Elena le puso una mano en el hombro con la misma delicadeza que había mostrado el desconocido con ella momentos antes. Le dijo que era un niño muy valiente y responsable, que estaba orgullosa de tenerlo como estudiante y que a partir de ese momento podía acercarse a ella siempre que tuviera algún problema, no solo académico sino también personal. Le prometió que nunca más volvería a juzgarlo sin conocer las circunstancias y que trabajarían juntos para encontrar maneras de ayudarlo a que su educación no se viera afectada por las dificultades de su familia. La tarde transcurrió de manera diferente a cualquier otra que Elena recordara en sus años de docencia. Los estudiantes participaron más activamente en las clases, como si la atmósfera de comprensión y perdón que se había creado en el aula hubiera liberado algo en todos ellos.
Incluso los más tímidos levantaron la mano para hacer preguntas y los que habitualmente se portaban mal se mostraron más colaborativos y atentos. Elena se dio cuenta de que al mostrarse vulnerable y humana frente a sus alumnos, había creado un espacio de confianza que beneficiaba a todo el grupo. Cuando sonó el timbre que marcaba el final de las clases, los niños comenzaron a guardar sus útiles con la rutina de siempre. Pero había algo diferente en sus movimientos, una calma y una alegría que no estaban presentes por la mañana. Miguel se acercó al escritorio de Elena antes de salir y le entregó un pequeño dibujo que había hecho en la parte de atrás de su cuaderno. Era una imagen simple pero conmovedora, una maestra y un estudiante dándose la mano, con un sol brillante en el cielo y una frase escrita con letra infantil que decía «Gracias por perdonar». Elena tomó el dibujo con manos temblorosas y lo observó durante varios minutos después de que todos los estudiantes se hubieron marchado. Era una obra maestra de la inocencia y el perdón, más valiosa que cualquier diploma o reconocimiento profesional que hubiera recibido en su carrera. Se dio cuenta de que ese pequeño papel representaba el verdadero premio de su profesión, la capacidad de tocar corazones y de contribuir a formar seres humanos más compasivos y comprensivos. Elena guardó el dibujo cuidadosamente entre las páginas de su libro de registro, como si fuera el tesoro más preciado que hubiera recibido en sus 42 años de vida. El aula había quedado en silencio después de la partida de los estudiantes, con solo el zumbido lejano de los ventiladores de techo que giraban lentamente tratando de mover el aire espeso de la tarde. Se quedó sentada en su escritorio por varios minutos, reviviendo una y otra vez la conversación con el desconocido, cada palabra que había pronunciado, cada gesto que había hecho, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que había experimentado. Pero por más que lo intentaba, no lograba quitarse de la mente la manera en que ese hombre había pronunciado su nombre de niña, con una familiaridad que solo su padre había tenido. Era como si hubiera estado presente en todas esas noches de su infancia, cuando su papá la arropaba y le cantaba canciones de cuna hasta que se quedaba dormida. Elena cerró los ojos y por un momento pudo escuchar de nuevo la voz de su padre llamándola Elenita, con esa ternura infinita que había sido el ancla de su mundo durante los primeros años de su vida. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana que daba al patio de la escuela, donde ya no quedaban rastros de los juegos de los niños. Las sombras de los árboles de bugambilia se habían alargado con el paso de las horas, y el aire comenzaba a refrescar ligeramente, anunciando la llegada de la tarde. Elena observó el lugar exacto donde Miguel había estado sentado durante el recreo, solo y triste, cargando con un dolor que ella no había sabido ver hasta que alguien se lo había señalado con palabras que llegaron directo a su corazón. Recogió sus cosas lentamente, guardando los cuadernos por calificar en su bolsa de tela gastada, junto con los lápices que había comprado con su propio dinero y la calculadora vieja que usaba para sacar promedios. Era la misma rutina de siempre, pero esa tarde todo se sentía diferente, como si hubiera despertado de un sueño largo y pesado para encontrarse con una realidad más clara y luminosa. Se dio cuenta de que había estado funcionando como un robot durante meses, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones sin conectar realmente con la razón por la cual había decidido ser maestra. Salió del aula y caminó por los pasillos vacíos de la escuela, donde el eco de sus pasos resonaba contra las paredes pintadas de verde institucional que habían visto mejores días. Pasó frente a las aulas de sus colegas, la mayoría ya cerradas con candado, porque los otros maestros se habían marchado tan pronto como sonó el timbre de salida. Elena entendía esa prisa porque el trabajo de docente se extendía más allá de las horas escolares, con calificaciones que revisar, clases que planear y problemas administrativos que resolver. Todo eso con un salario que apenas cubría las necesidades básicas. Al llegar al portón principal de la escuela, se detuvo a saludar al conserje, don Ramiro, un hombre mayor que había trabajado en esa institución durante más de 20 años y que conocía a todos los estudiantes por su nombre. Elena le preguntó si había visto al hombre que había visitado su aula durante el recreo, describiéndole su apariencia y mencionando que había pedido un vaso de agua. Don Ramiro la miró con extrañeza y le aseguró que no había visto a ningún visitante ese día, que él siempre estaba pendiente de quien entraba y salía del plantel y que cualquier persona extraña habría tenido que registrarse en la dirección. Esa respuesta dejó a Elena aún más confundida, porque sabía con absoluta certeza que el encuentro había sido real. Todavía podía sentir la calidez de la mano del desconocido en su hombro. Todavía escuchaba su voz pronunciando su nombre de niña con esa familiaridad imposible.
Se despidió de don Ramiro y salió a la calle, donde el bullicio habitual de la tarde la recibió con bocinas de automóviles, gritos de vendedores ambulantes y el pregón de la señora que vendía raspados en la esquina de siempre. Caminó hacia la parada del camión con pasos lentos, observando a su alrededor con una atención que no había tenido por mucho tiempo. Se dio cuenta de que había estado tan sumergida en sus problemas personales que había dejado de ver la belleza que la rodeaba. Las flores de bugambilia que caían sobre el pavimento como confeti natural, los niños que jugaban en las banquetas con pelotas improvisadas, las señoras que conversaban en las puertas de sus casas mientras preparaban la cena para sus familias. El camión llegó con su carga habitual de trabajadores cansados que regresaban a sus hogares después de una jornada laboral que había comenzado antes del amanecer. Elena encontró un asiento junto a la ventana y observó cómo la ciudad pasaba frente a sus ojos. Mercados con sus puestos de frutas y verduras, talleres mecánicos donde los hombres trabajaban con las manos cubiertas de grasa, taquerías que comenzaban a encender sus planchas para atender a los clientes nocturnos, iglesias pequeñas donde algunas personas entraban a encender velas y pedir por sus familias. Durante todo el trayecto, Elena no pudo dejar de pensar en las palabras que el desconocido había pronunciado sobre Miguel y su familia. Se preguntaba cómo era posible que ese hombre conociera detalles tan íntimos sobre la vida del niño, información que ni siquiera ella, siendo su maestra, había logrado obtener después de meses de tenerlo en su clase. Era como si hubiera tenido acceso a una perspectiva diferente, más amplia y comprensiva, que le permitía ver no solo las acciones de las personas, sino también las motivaciones profundas que las movían. Cuando llegó a su parada, Elena bajó del camión y caminó las 3 cuadras que la separaban de su departamento, observando a las familias que comenzaban a reunirse para la cena en las casas modestas de su colonia. Pudo escuchar el ruido de los platos, las conversaciones animadas, los regaños cariñosos de las madres a los hijos que no querían hacer la tarea. Era una sinfonía cotidiana que de alguna manera la tranquilizó, recordándole que formaba parte de una comunidad más amplia, de una red de seres humanos que compartían luchas y alegrías similares. Abrió la puerta de su departamento y encendió la luz de la pequeña sala, donde la fotografía de su padre la recibió con esa sonrisa amable que había sido su refugio durante la infancia y adolescencia. Se acercó a la imagen y la tomó entre sus manos, observando los ojos bondadosos que tanto se parecían a los del desconocido que había visitado su aula. Por un momento tuvo la sensación extraña de que su padre estaba presente en la habitación. No como un fantasma o una aparición, sino como una presencia real y consoladora que la acompañaba en ese momento de transformación personal. Se preparó un café de olla con canela como había aprendido a hacerlo viendo a su abuela cuando era niña y se sentó a la pequeña mesa de su cocina a reflexionar sobre los eventos del día. Sacó el dibujo que Miguel le había regalado y lo extendió frente a ella, observando cada trazo, cada color que el niño había elegido para expresar su gratitud y su perdón. Era una obra de arte en su simplicidad, más elocuente que cualquier tratado sobre pedagogía o psicología infantil. Elena se dio cuenta de que había recibido un regalo mucho más valioso que una simple disculpa. Había recuperado el sentido de su vocación, la pasión que la había llevado a estudiar para ser maestra y que se había ido diluyendo con el paso de los años y las dificultades del sistema educativo. Esa tarde había recordado por qué había elegido esa profesión, no por el dinero o el prestigio, sino por la oportunidad de tocar vidas jóvenes y contribuir a formar mejores seres humanos. Mientras bebía su café y observaba el dibujo, Elena sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros, permitiéndole respirar profundamente y ver su vida con una perspectiva más clara. Se prometió a sí misma que al día siguiente sería diferente, que volvería a ser la maestra que había soñado ser cuando estudiaba en la escuela normal, llena de esperanza y determinación para hacer la diferencia en la vida de sus estudiantes. La noche había caído sobre la ciudad cuando Elena finalmente se fue a dormir, pero antes de apagar la luz se acercó una vez más a la fotografía de su padre y le susurró las gracias por haberle enviado a alguien que le recordara lo importante que era su trabajo y lo mucho que sus estudiantes la necesitaban. No sabía si su papá podía escucharla, pero sentía en el corazón que de alguna manera su mensaje había sido recibido, y eso le bastaba para cerrar los ojos con tranquilidad y esperanza renovada. Elena despertó antes del amanecer con una sensación extraña, como si alguien la hubiera llamado por su nombre en sueños. La habitación estaba sumida en la penumbra gris que precede al alba,
y por la ventana entreabierta llegaba el sonido lejano de los primeros camiones que circulaban por las avenidas principales, llevando trabajadores a sus empleos matutinos. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo una energía renovada que hacía mucho tiempo no experimentaba, como si hubiera dormido profundamente por primera vez en meses. Se levantó y se dirigió a la cocina para preparar su café de olla de cada mañana. Pero esta vez lo hizo con una actitud diferente, saboreando el aroma de la canela que se mezclaba con el vapor que se elevaba de la olla de barro que había pertenecido a su abuela. Mientras esperaba que el café estuviera listo, sacó el dibujo de Miguel del libro de registro, donde lo había guardado la noche anterior, y lo observó de nuevo a la luz tenue que comenzaba a filtrarse por la ventana de la cocina. El dibujo parecía cobrar vida en sus manos, y Elena pudo ver detalles que no había notado el día anterior. La manera en que Miguel había coloreado el sol con rayos que se extendían hasta tocar las figuras de la maestra y el estudiante, como si quisiera mostrar que la luz los abrazaba a ambos. También se dio cuenta de que el niño había dibujado una tercera figura en el fondo, muy pequeña y apenas visible, de un hombre con ropa sencilla que parecía observar la escena con una sonrisa. Elena sintió un escalofrío al reconocer en ese bosquejo la imagen del desconocido que había visitado su aula. Se vistió con más cuidado que de costumbre, eligiendo una blusa azul claro que había comprado años atrás y que reservaba para ocasiones especiales. Quería verse bien para sus estudiantes, transmitir con su apariencia el cambio interno que había experimentado, mostrar que estaba lista para ser de nuevo la maestra comprensiva y dedicada que había sido en los primeros años de su carrera. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del baño y se sorprendió al ver que su rostro parecía más descansado, como si las arrugas de preocupación se hubieran suavizado durante la noche. El camión que la llevaba a la escuela iba más lleno que de costumbre, con estudiantes de secundaria que conversaban animadamente sobre sus clases y sus planes para el día, trabajadoras domésticas que se dirigían a las colonias residenciales del otro lado de la ciudad, y empleados de oficina que revisaban documentos mientras se balanceaban con el movimiento del transporte público. Elena observó a todos esos rostros con una curiosidad renovada, preguntándose qué historias ocultaban, qué sueños y preocupaciones llevaban consigo mientras se trasladaban por la ciudad. Cuando llegó a la escuela, encontró a don Ramiro regando las plantas del patio con una manguera vieja que goteaba por varios lados. El conserje la saludó con su sonrisa habitual y le comentó que había llegado más temprano que de costumbre. Elena le respondió que quería preparar mejor sus clases, tener tiempo para revisar los cuadernos de sus estudiantes con más detenimiento y asegurarse de que cada niño sintiera que era importante para ella. Don Ramiro asintió con aprobación, porque había notado el cambio en la actitud de la maestra y le parecía que algo bueno había ocurrido en su vida. Al entrar al aula, Elena abrió todas las ventanas para que corriera el aire fresco de la mañana y acomodó los escritorios de manera que formaran un semicírculo en lugar de las filas rígidas que había usado durante meses. Quería que sus estudiantes se sintieran más cercanos a ella y entre ellos, crear un ambiente de comunidad donde todos pudieran participar y sentirse escuchados. Escribió en el pizarrón una frase que había recordado de sus años de estudiante en la escuela normal. Aprender es crecer, y crecer es transformarse cada día. Los estudiantes comenzaron a llegar con la puntualidad habitual, pero Elena notó inmediatamente que Miguel no estaba entre los primeros en aparecer. Se sintió ligeramente preocupada, recordando lo que el desconocido le había contado sobre la situación familiar del niño, y decidió que si no llegaba en los próximos minutos, enviaría a uno de sus compañeros a buscarlo a su casa. No quería que Miguel sintiera que había regresado al sistema de castigos y regaños que había caracterizado su relación anterior. 5 minutos después del toque del timbre, Miguel apareció en la puerta del aula con su expresión habitual de disculpa y preocupación. Pero en lugar de regañarlo como había hecho tantas veces antes, Elena se acercó a él con una sonrisa cálida y le preguntó cómo estaba su mamá. El niño la miró con sorpresa, porque no esperaba esa pregunta, y le respondió que su madre había pasado mejor la noche, pero que había tenido que acompañarla de nuevo al centro de salud para recoger unos estudios que le habían ordenado los doctores. Elena le dijo que había hecho lo correcto al cuidar de su mamá, que eso demostraba que era un niño responsable y amoroso, y que ella estaba orgullosa de tenerlo como estudiante. Le explicó que había cambiado la disposición de los escritorios para crear un ambiente más cálido, y le pidió que eligiera el lugar donde se sintiera más cómodo. Miguel sonrió por primera vez desde que Elena lo conocía, una sonrisa amplia que iluminó todo su rostro, y se dirigió a un escritorio en la primera fila desde donde podría participar más activamente en las clases.
El resto de los estudiantes observaba la interacción entre su maestra y Miguel con curiosidad y aprobación. Habían notado el cambio en la actitud de Elena desde el día anterior, y se sentían más relajados y dispuestos a aprender en un ambiente donde no tenían que temer los regaños injustos o las críticas destructivas. Algunos de los niños más tímidos incluso se animaron a hacer preguntas que habían guardado durante semanas, sintiendo que finalmente tenían una maestra que los escucharía con paciencia. Durante la primera clase de matemáticas, Elena se dio cuenta de que varios de sus estudiantes tenían dificultades con conceptos que ella había dado por entendidos. En lugar de mostrarse frustrada como habría ocurrido la semana anterior, decidió retomar esos temas desde el principio, explicándolos de manera más clara y usando ejemplos que fueran relevantes para la vida cotidiana de los niños. Les habló de problemas matemáticos relacionados con el cambio en el mercado, con la cantidad de tortillas que se necesitan para una familia, con el tiempo que toma llegar de la casa a la escuela en transporte público. Miguel participó activamente en esa clase, demostrando que entendía los conceptos cuando se presentaban de manera clara y comprensible. Elena se dio cuenta de que el niño era más inteligente de lo que había pensado inicialmente, y que sus dificultades anteriores se debían más a la falta de atención personalizada que a una incapacidad real para aprender. Decidió que buscaría maneras de darle apoyo adicional sin hacerlo sentir diferente a sus compañeros. Durante el recreo, en lugar de quedarse en el aula corrigiendo tareas como era su costumbre, Elena salió al patio para observar cómo sus estudiantes interactuaban entre ellos. Vio a Miguel jugando fútbol con otros niños, riéndose y corriendo como cualquier pequeño de su edad debería hacer, sin esa sombra de tristeza y preocupación que había caracterizado su comportamiento anterior. Era evidente que el perdón y la comprensión que había recibido el día anterior habían liberado algo en su interior, permitiéndole ser simplemente un niño. Elena se sentó bajo el árbol de bugambilia donde Miguel había estado solo el día anterior, y desde allí observó toda la escena del patio. Niños jugando, maestras conversando, el conserje don Ramiro barriendo las hojas secas que habían caído durante la noche. Era una escena cotidiana que se repetía día tras día en miles de escuelas por todo el país. Pero esa mañana Elena la veía con ojos nuevos, apreciando la belleza simple de la educación en acción, de la comunidad que se forma alrededor del aprendizaje y el crecimiento. Cuando sonó el timbre que marcaba el final del recreo, los estudiantes regresaron al aula con energía renovada, listos para continuar con las lecciones del día. Elena había preparado una clase especial de español basada en el tema del perdón y la comprensión, usando cuentos y poemas que hablaran de la importancia de ponerse en el lugar del otro, de no juzgar sin conocer las circunstancias, de la fuerza sanadora de las disculpas sinceras. Los niños escucharon con atención mientras Elena leía un cuento sobre una maestra que aprendió una lección valiosa de uno de sus estudiantes. La historia resonaba con lo que había ocurrido en su propia aula el día anterior, y varios de los estudiantes intercambiaron miradas cómplices, entendiendo que su maestra les estaba compartiendo una experiencia personal a través de la literatura. Era una manera sutil pero efectiva de enseñar valores sin caer en sermones moralizantes. Al final de la jornada escolar, Elena se sintió agotada pero satisfecha, con la sensación de haber recuperado la conexión genuina con su vocación que había perdido durante los meses de rutina y frustración. Los estudiantes se despidieron de ella con más cariño que de costumbre, y varios le dijeron que habían disfrutado mucho las clases de ese día. Miguel fue el último en salir y antes de marcharse se acercó al escritorio de Elena y le entregó una pequeña flor de bugambilia que había recogido del patio. Elena tomó la flor con las manos temblorosas, recordando inmediatamente al desconocido del día anterior y su manera gentil de tocar los corazones sin necesidad de gestos grandilocuentes. Era un regalo simple pero cargado de significado, una muestra de que la semilla del perdón y la comprensión había germinado en el corazón de aquel niño que ahora la veía no solo como una maestra, sino como una persona que se había humillado lo suficiente como para reconocer sus errores y pedir disculpas. Elena caminó hacia su casa esa tarde con un paso más ligero que el habitual, sosteniendo delicadamente la flor de bugambilia que Miguel le había regalado. La llevaba entre las páginas de su libro de registro, junto al dibujo del niño, como si fueran tesoros sagrados que merecían el mayor cuidado. El sol de la tarde creaba sombras alargadas en las calles polvorientas de la colonia, y el aire llevaba el aroma familiar de tortillas recién hechas que salía de las casas donde las madres preparaban la cena para sus familias. Al pasar frente a la pequeña iglesia del barrio, Elena sintió un impulso extraño de entrar.
Hacía meses que no pisaba un templo, no por falta de fe, sino por la amargura que había ido acumulando con las dificultades cotidianas. Pero esa tarde algo la empujaba hacia el interior de ese espacio sagrado, donde tantas veces había ido con su padre cuando era niña, donde había aprendido las oraciones que aún recordaba de memoria aunque no las hubiera pronunciado en mucho tiempo. El interior de la iglesia estaba sumido en una penumbra dorada que se filtraba a través de los vitrales sencillos que decoraban las ventanas. Elena se sentó en una de las bancas del fondo, aspirando el aroma familiar del incienso y las flores que adornaban el altar. Había solo unas pocas personas dispersas por el templo. Una anciana que rezaba el rosario en voz baja, un hombre de edad madura que permanecía inmóvil con la cabeza entre las manos, una joven madre que sostenía a un bebé dormido mientras susurraba oraciones. Elena cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió orar de verdad. No con las palabras mecánicas que había repetido durante años por costumbre, sino con el corazón abierto de alguien que había experimentado algo inexplicable y necesitaba dar gracias por ello. Le agradeció por haber recuperado la perspectiva sobre su vocación, por haber encontrado de nuevo el amor hacia sus estudiantes, por haber sido humillada y sanada al mismo tiempo a través del perdón de un niño de 8 años. Mientras oraba, Elena sintió una presencia familiar a su lado, como si alguien se hubiera sentado en la banca junto a ella. Abrió los ojos lentamente y vio al mismo hombre de la escuela, vestido con la misma ropa sencilla, con los mismos ojos profundos y comprensivos que la habían tranquilizado el día anterior. No se sorprendió de verlo allí, como si su aparición fuera la cosa más natural del mundo, como si hubiera estado esperándolo sin saberlo. El hombre la miró con esa sonrisa cálida que le había mostrado en el aula, y Elena sintió que no necesitaba preguntarle nada, porque las respuestas ya estaban en su corazón. Permanecieron en silencio durante varios minutos, compartiendo esa paz que solo se encuentra en los espacios sagrados, donde el ruido del mundo exterior no puede penetrar. Era una comunión silenciosa, más profunda que cualquier conversación que hubiera tenido en su vida adulta. Finalmente, el desconocido habló con esa voz suave que Elena recordaba perfectamente, y le dijo que había hecho bien en pedir perdón a Miguel, que ese acto de humildad había sanado no solo la herida que había causado en el niño, sino también algo muy profundo en su propio corazón. Le explicó que todos los seres humanos cometen errores, que todos lastiman a otros sin intención, pero que pocos tienen el valor de reconocer sus fallas y buscar el perdón genuino. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba esas palabras que llegaban directamente a su alma. Le preguntó al hombre quién era realmente, porque sabía que no era una persona común y corriente, que había algo sobrenatural en su presencia y en su conocimiento de detalles íntimos de su vida. El desconocido la miró con esos ojos que parecían contener toda la comprensión del universo, y simplemente le dijo que su nombre era Jesús, que siempre había estado cerca de ella aunque no se hubiera dado cuenta. El nombre resonó en el interior de Elena como una campana, confirmando lo que su corazón había sospechado desde el primer momento. No sintió incredulidad ni sorpresa, sino un reconocimiento profundo, como cuando se encuentra algo que se había perdido hace mucho tiempo. Jesús le dijo que había venido a recordarle que su trabajo como maestra era sagrado, que cada niño que llegaba a su aula era un ser precioso lleno de potencial, y que ella tenía el privilegio y la responsabilidad de ayudar a que esos pequeños seres crecieran en sabiduría y amor. Le explicó que Miguel no había sido solo un estudiante que llegaba tarde, sino un maestro disfrazado de niño, enviado para enseñarle sobre la compasión, el perdón y la importancia de ver más allá de las apariencias. Le dijo que todos sus estudiantes eran maestros de alguna manera, que cada uno traía lecciones diferentes para quien tuviera ojos para verlas y corazón para recibirlas. Elena comprendió entonces que su encuentro con Jesús no había sido casualidad, que había sido una respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que había estado haciendo durante todos esos meses de frustración y desaliento. Había llegado al punto más bajo de su carrera como maestra precisamente para poder experimentar esa transformación, para recordar por qué había elegido dedicar su vida a la educación de los niños. Jesús le puso una mano en el hombro con esa misma delicadeza que había mostrado en el aula, y le dijo que no estaba sola, que nunca había estado sola, que él siempre caminaba junto a los maestros que entregaban su corazón a la noble tarea de formar mentes y almas jóvenes. Le aseguró que habría días difíciles en el futuro, porque la vida siempre presenta desafíos, pero que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos con amor en lugar de amargura, con comprensión en lugar de juicio. Le entregó un pequeño objeto que Elena no había visto en sus manos momentos antes.
Era una semilla diminuta, del tamaño de un grano de mostaza, que brillaba con una luz interior casi imperceptible. Le dijo que esa semilla representaba la fe renovada que había germinado en su corazón y que si la cuidaba con oración y buenas obras, crecería hasta convertirse en un árbol que daría sombra y fruto a muchas generaciones de estudiantes. Elena tomó la semilla con reverencia, sintiendo su calidez en la palma de la mano. Cuando levantó la vista para agradecer a Jesús, se dio cuenta de que ya no estaba allí. La banca estaba vacía, como si nunca hubiera tenido compañía, pero el aroma de su presencia permanecía en el aire, una fragancia que combinaba el olor del pan recién horneado con el perfume de las flores silvestres que crecían en los campos después de la lluvia. Elena permaneció en la iglesia hasta que comenzó a oscurecer, sosteniendo la semilla en sus manos y reflexionando sobre todo lo que había experimentado en esos 2 días extraordinarios. Se dio cuenta de que su vida se había dividido en un antes y un después de esos encuentros, que había recuperado no solo el amor por su profesión, sino también la fe en que su trabajo tenía un propósito trascendente que iba más allá de enseñar matemáticas y español. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Elena se acercó al altar y encendió una vela por Miguel y su familia, pidiendo que la salud de la madre del niño se recuperara completamente y que nunca les faltara lo necesario para vivir con dignidad. También encendió una vela por todos sus estudiantes, presentes y futuros, rogando que siempre tuviera la sabiduría y la paciencia necesarias para ser la maestra que cada uno de ellos necesitaba. Al salir de la iglesia, Elena notó que la noche había caído completamente sobre la ciudad, pero no sintió miedo ni prisa por llegar a su casa. Caminó lentamente por las calles iluminadas por faroles amarillentos, observando las familias que cenaban en los patios de sus casas, escuchando las conversaciones que se filtraban por las ventanas abiertas, sintiendo que formaba parte de una comunidad más amplia de seres humanos que luchaban, amaban, perdonaban y crecían juntos. La semilla que guardaba en su bolsillo parecía latir como un corazón diminuto, recordándole que llevaba consigo el poder de transformar vidas, empezando por la suya propia. Elena sonrió mientras caminaba, sabiendo que al día siguiente regresaría a su aula convertida en una maestra nueva, armada con la comprensión de que enseñar era mucho más que transmitir conocimientos, era plantar semillas de esperanza en corazones jóvenes y confiar en que algún día darían frutos hermosos. 3 meses habían pasado desde aquel día extraordinario cuando Elena encontró sobre su escritorio un sobre pequeño, doblado cuidadosamente y escrito con la letra infantil que reconocía inmediatamente. Miguel había dejado el papel antes de salir al recreo, sin decir palabra, con esa sonrisa tímida que había reemplazado la expresión de tristeza constante que solía llevar en el rostro. Elena abrió el sobre con manos curiosas, preguntándose qué nueva sorpresa le tenía preparada ese niño que había resultado ser uno de los mejores estudiantes de la clase. El papel contenía un dibujo más elaborado que el primero, hecho con colores más vivos y trazos más seguros. Esta vez, Miguel había dibujado una escena completa: el aula de la escuela con todos los estudiantes sentados en semicírculo, Elena frente a ellos con una sonrisa amplia, y en la puerta del salón la figura de un hombre que observaba la escena con benevolencia. El título del dibujo, escrito en letras grandes y cuidadosas, decía: La maestra Elena y aquel que nos protege. Elena sintió un nudo en la garganta al observar los detalles del dibujo. Miguel había capturado con precisión asombrosa la transformación que había ocurrido en el aula durante esos meses. Los rostros de los estudiantes reflejaban alegría y confianza, las ventanas estaban abiertas dejando entrar rayos de sol, y había flores de bugambilia decorando los marcos. Pero lo que más la conmovió fue ver cómo el niño había dibujado al visitante misterioso, porque aunque sus rasgos eran simples, transmitían una paz y una sabiduría que Elena reconocía perfectamente. Durante esos 3 meses, la vida en el aula había cambiado de manera radical. Elena había implementado nuevas formas de enseñar que tomaban en cuenta las realidades individuales de cada estudiante, creando un ambiente donde todos se sentían valorados y escuchados. Miguel se había convertido en uno de los líderes naturales del grupo, ayudando a sus compañeros más pequeños con las tareas y demostrando una madurez emocional que sorprendía a todos los maestros de la escuela. La madre de Miguel había recuperado completamente su salud, gracias a un tratamiento que había conseguido a través de un programa de asistencia médica del gobierno. Elena había ayudado a la familia a navegar la burocracia necesaria para acceder a esos beneficios,
y había conectado a la señora con otras madres de familia que enfrentaban situaciones similares. Se había formado una pequeña red de apoyo mutuo que se reunía los fines de semana en el patio de la escuela, compartiendo recursos y consolándose unas a otras en los momentos difíciles. Elena había guardado la semilla que Jesús le había entregado en un pequeño frasco de vidrio sobre su escritorio, donde la podía ver todos los días como recordatorio de la transformación que había experimentado. Aunque la semilla mantenía su tamaño diminuto, Elena estaba convencida de que había crecido de maneras invisibles, porque podía sentir su influencia en cada decisión que tomaba, en cada palabra que dirigía a sus estudiantes, en cada momento de paciencia que encontraba cuando antes habría perdido la calma. Los resultados académicos de la clase habían mejorado notablemente, pero Elena sabía que el verdadero éxito se medía en cosas que no aparecían en los exámenes, en la confianza renovada de estudiantes que antes se sentían invisibles, en las sonrisas que iluminaban el aula cada mañana, en la manera en que los niños se ayudaban unos a otros sin que nadie se los pidiera. La supervisión escolar había notado los cambios y había pedido a Elena que compartiera sus métodos con otros maestros de la zona. Esa tarde, después de que todos los estudiantes se hubieran marchado, Elena se quedó contemplando el dibujo de Miguel mientras el sol del atardecer entraba por las ventanas abiertas del aula. Se dio cuenta de que el niño había logrado capturar algo que ella misma había estado tratando de expresar durante meses. La sensación de que su trabajo estaba siendo guiado por una presencia amorosa que se manifestaba en los pequeños milagros cotidianos de la educación. Dobló cuidadosamente el dibujo y lo guardó junto con el primero y la flor seca de bugambilia que Miguel le había regalado meses atrás. Esos objetos simples se habían convertido en sus tesoros más preciados, recordatorios tangibles de que los encuentros más extraordinarios a menudo llegan disfrazados de momentos ordinarios y que los maestros más importantes pueden aparecer con rostros de niños de 8 años. Al salir de la escuela, Elena se despidió de don Ramiro, quien había notado el cambio en la maestra y frecuentemente comentaba que parecía haber recuperado la alegría que había tenido cuando comenzó a trabajar en la institución años atrás. El conserje nunca había mencionado haber visto al visitante misterioso, pero Elena había dejado de buscar confirmaciones externas de lo que había experimentado. La verdad de ese encuentro vivía en su corazón transformado y en los frutos que había producido en su vida diaria. Caminó hacia la parada del camión observando a los estudiantes que jugaban en las calles cercanas a la escuela, gritando y riendo con la energía inagotable de la juventud. Reconoció a varios de sus alumnos entre el grupo, incluyendo a Miguel, quien ahora participaba activamente en los juegos en lugar de quedarse apartado como solía hacer antes. El niño la vio pasar y corrió hacia ella para despedirse con el abrazo espontáneo que se había vuelto rutina entre ellos. Elena sintió la calidez de ese abrazo infantil y recordó las palabras que Jesús le había dicho sobre ver a cada estudiante como un maestro disfrazado. Miguel definitivamente había cumplido ese papel en su vida, enseñándole sobre el perdón, la resiliencia y la capacidad infinita que tienen los niños para sanar heridas con amor incondicional. Pero también se había dado cuenta de que todos sus estudiantes tenían lecciones que ofrecer, si ella mantenía el corazón abierto para recibirlas. Durante el trayecto a casa en el camión lleno de trabajadores cansados, Elena reflexionó sobre cómo su perspectiva había cambiado no solo hacia la enseñanza, sino hacia la vida en general. Había aprendido a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, las interrupciones como posibles bendiciones disfrazadas, y los errores como puertas hacia una comprensión más profunda. La semilla de mostaza que guardaba en su frasco de vidrio le recordaba diariamente que las transformaciones más poderosas a menudo comienzan con gestos tan pequeños que pasan desapercibidos. Al llegar a su departamento, Elena se dirigió directamente a la pequeña repisa donde mantenía la fotografía de su padre junto a los recuerdos de sus encuentros con Jesús. Tomó la imagen entre sus manos y le susurró las gracias por haber intercedido de alguna manera para que recibiera la visita que necesitaba en el momento exacto en que su alma estaba más sedienta de esperanza. Sabía que su padre estaría orgulloso de la maestra en que se había convertido, de la manera en que había encontrado el camino de regreso a su vocación verdadera. Esa noche, antes de dormirse, Elena escribió en su diario personal una reflexión sobre los eventos que habían cambiado su vida. Escribió sobre Miguel y su familia, sobre los otros estudiantes que habían florecido en el nuevo ambiente del aula, sobre la semilla de mostaza que seguía brillando suavemente en su frasco de vidrio. Pero sobre todo escribió sobre Jesús, sobre cómo había aparecido en el momento de mayor necesidad disfrazado de un visitante común,
llevando palabras de sanación y una perspectiva renovada sobre el propósito sagrado de la educación. Elena cerró el diario y apagó la luz, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades para plantar semillas de esperanza en corazones jóvenes. Se quedó dormida con una sonrisa en los labios, sosteniendo en su corazón la certeza de que nunca volvería a caminar sola por los pasillos de la vida, porque había aprendido a reconocer la presencia constante de aquel que se manifiesta en cada acto de amor, en cada palabra de perdón, y en cada momento de comprensión genuina entre los seres humanos que buscan la luz en medio de las sombras cotidianas. La flor seca de bugambilia que descansaba entre las páginas de su libro seguía desprendiendo un aroma sutil que llenaba la habitación con la fragancia del milagro silencioso que había transformado a una maestra amargada en una sembradora de esperanza, recordándole cada noche que los encuentros más extraordinarios de la vida a menudo llegan cuando menos los esperamos, trayendo exactamente lo que nuestras almas necesitan para seguir creciendo hacia la luz.